Seguimos analizando cuál es el ánimo del mercado, cuál es el ánimo de los inversores en medio de noticias que se cruzan, no tanto del ámbito político, como comentábamos recién, la decisión del Congreso de dar media sanción a la eliminación de las elecciones PASO, como el impacto del propio desarrollo del plan económico de Javier Milei. Vamos a estar hablando de este tema con David Berizo Quintana, Head Sales Trader de Balance. David, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo van? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, en principio, ¿qué podríamos decir hoy del famoso clima, ¿no? El famoso clima del mercado, cruzando todas estas noticias, las novedades fuertes que llegan a nivel internacional con toda la impronta del nuevo gobierno, la marcha del plan económico de Javier Milei, las expectativas, ¿no? Lógicamente centradas en el acuerdo con el Fondo Monetario y la salida del cepo. Considerando todos esos factores, ¿cuál es el ánimo del inversor hoy en cuanto a los activos argentinos? Buenísimo, Fernando. Bueno, todas esas preguntas que te haces vos y todas las que tiraste en esta misma pregunta son todas las que se hacen los inversores. ¿Por qué? Porque al principio del gobierno lo que había muchas expectativas. La expectativa de si el plan iba a ejercerse como se esperaba, si se iba a aplicar un poco la parte del ahorro económico en la parte fiscal. Y lo que estamos viendo ahora es que no es lo que tracciona la parte económica, porque la parte económica hasta el gobierno la va llevando bien, o sea, el ministro de Economía. Ahora la duda que tenemos todos es la parte política. La gran duda que tenemos este año, lo que está haciendo un poco la pausa en los mercados acá en Argentina, es las elecciones de medio término. O sea, esperar ver cómo esto que estaban hablando hace un rato antes de la parte política y territorial en la calle se reviste a través del nuevo partido político que está armando, que ya se formó las nuevas listas. O sea, que parte de lo que se proyecta para reglas a largo plazo, que no sean a través de DNU o que no sean cuestiones de la economía, que pueda ser el ministro de Economía, se lleven a través de normativa y leyes y pasen por las cámaras. Entonces, por ahora, muchos inversores del exterior, sobre todo, porque ya la gente que apostó al mercado, ya lo vimos en la recuperación de los bonos soberanos, estamos a niveles muy parecidos a lo que es Latinoamérica, pero los inversores internacionales que ya en su momento con Macri hicieron esa toma de confianza, digamos, de entrar a invertir, ahora están esperando ver cuál es el segundo paso en la parte política que va a dar el gobierno, que eso después se va a ver en la parte económica, parte igual de vuelta ya lo vimos con esta recuperación famosa en B, ahora ya confirmada por los organismos internacionales y también por las calificadoras de afuera. ¿Y qué te imaginás, ¿no? Que puede llegar a ser este segundo paso en lo político y cómo puede llegar a repercutir en lo financiero, ¿no? Y bueno, un gran paso que dio el gobierno, que la verdad que nos sorprendió a todos, fue cuando fue esto de las ceras, el blanqueo. Gran parte de los inversores estaban esperando que toda esa masa de dinero que se volcaba al mercado financiero sea absorbida por el Estado, como normalmente lo vemos con emisiones. Además, estábamos todos esperando la nueva emisión de un bono bopreal, y ahí sorprendió justamente lo que dijo el ministro de Economía, de que nosotros la verdad que no tenemos ninguna necesidad financiera, que vaya el privado a buscar ese financiamiento, y es lo que estamos viendo ahora, que en lo que es el primer trimestre ya casi 8.500 millones de dólares fueron a las empresas directamente. Pues estas emisiones fueron a las empresas, se financiaron proyectos de largo plazo para lo que es Vaca Muerta, financiaron proyectos productivos. O sea, vimos que el inversor lo que está buscando es, sale un poco el gobierno de la jugada, ya está todavía esa duda que hablaba hace un ratito mi colega sobre si la emisión internacional o no, pero ahora con el mercado interno y todo lo que se volcó del financiamiento a través del blanqueo de capitales, lo que está buscando es que las empresas a través de las emisiones lo puedan capturar, y estamos viendo que está siendo bien recibido por los inversores. O sea, están apareciendo nombres nuevos, empresas nuevas que están en la parte de lo que es Vaca Muerta, que están yendo a financiar, e inclusive vimos emisiones internacionales que tuvieron una buena aceptación de los inversores, no solamente locales, sino de Wall Street, que eso es el primer indicio de una buena recuperación financiera, no solamente económica. 8.500 millones decís, hasta ahora, ¿cuánto más se espera? Y lo que es el financiamiento, lo que es la capitalización que necesitan las empresas, hemos visto desde parte del equity gran parte de esa recuperación, pero lo que es el financiamiento para las empresas que reciben mucho CAPEX, o sea, hablamos de petróleo, capital intensivo, posiblemente recuperen mucho más. Lo que vimos, por ejemplo, del blanqueo, que se blanquearon, como saben, casi 32 millones de dólares, aproximadamente el 70% de eso fue en cash.
fue el blanqueo más grande en cash que ha tenido Argentina, mejor inclusive que el anterior. Bueno, toda esa inversión cayó al mercado de capitales a través de cuentas de inversión cera, y lo que estamos haciendo nosotros es darle a entender a los inversores de que eso tiene que salir de lo que es el ahorro particular, por ahí del colchón. Ten en cuenta que tenés una inflación acumulada estos últimos 4 o 5 años en Estados Unidos de casi un 20%, tenés tasas de interés afuera cercanas al 4,5%. Bueno, hay que sacar todo eso, lo que es del colchón, hacerle esta educación financiera a los inversores de que vayan al financiamiento, y ese financiamiento se vuelca tanto desde las pymes, vimos las ONs pyme y inclusive los pagarés en dólares, una forma de financiarse a través de fondos, como esto que hablamos también de las empresas por ahí de primera línea o que tengan un aporte más corporativo, que fueron a buscarlo tanto local como internacional, y inclusive empresas que fueron a rolear su deuda. Vimos que tanto YPF, Pampa, otras empresas empezaron a sanear su deuda el mercado internacional, ¿no? Fueron a buscar deuda que estaba más cara, por ahora que es inclusive más barata. A niveles de ahora, medio. David, para el inversor minorista y local, ¿qué vías hay para tener este rendimiento que uno supone el más seguro de todos, ¿no? Este rendimiento del 4%, que es la tasa en Estados Unidos? ¿Qué vías hay sin necesidad de tener cuentas en el exterior o cosas por el estilo, que suenan más sofisticadas o más complejas? Digo, para el inversor minorista, para salir a competir contra la caja de seguridad. Digo, ¿qué opciones hay para tener al menos esa renta del 4%, del 5% para los ahorros en dólares? Bueno, ahí el aliado fundamental son los instrumentos, los vehículos financieros más fáciles para hacer esto que hablamos de la educación financiera. Hablamos por ahí un fondo de ahorro, nosotros tenemos el balance ahorro dólar, que rinde entre 6 y 7% en empresas de primera línea en dólares. Después tenés emisiones que vemos cada semana, salen 2 o 3 nombres a la cancha a probarse con los financieros. Ahí vemos rendimientos de entre el 6 y el 7%. Y para los que quieren un portfolio que está más pensado para largo plazo, no solamente para ahí una recuperación del corto plazo, ya podemos inclusive tener empresas, hacer parte del equity, que ha tenido una buena recuperación, pero ser más selectos en lo que son los créditos, ¿no? Claro, pero digo, ahí ya uno entrevé un riesgo algo superior. Yo digo, este riesgo básico, el más bajo, siempre se dice, bueno, los bonos del Tesoro son la inversión más segura del mundo, no puede haber nada más seguro que eso. Digo, ¿cómo llega el ahorrista argentino que hoy tal vez tenga sus dólares guardados, que tal vez los blanqueó hace poco? Digo, ¿cómo llega a obtener esa renta fija de manera sencilla? Y a través de abrir una cuenta con nosotros, ellos pueden generar lo que son los dólares cables, y con eso pueden comprar directamente toda la tira de bonos del Tesoro, estos que rinden 4 o 5%, más los bonos que estén un poco más largos, 5 o 6 años, que también están parte de la curva. Eso siempre hay que remarcarles que no a veces piensa que necesita mucho dinero para poder invertir en el exterior, pero la verdad es de que de casi 1.000, 2.000 o 3.000 dólares puede invertir sin problema en estos instrumentos, inclusive internacionalmente y a través de las cuentas locales, porque Caja de Valores te permite invertir en fondos, tenés fondos que te permiten justamente tener este portfolio diversificado con bonos del Tesoro. Todo eso desde la cuenta local, con mínimos requisitos y casi sin costos. Hay un tema impositivo ahí, ¿no? Que ahí pagás el 35% de ganancias. Sí, tema impositivo ahí no me dedico mucho, pero bueno, cada uno tiene que tomar el recaudo y tener un asesor de confianza como un contador de confianza a ver cuál de las dos le conviene. En caso del tema impositivo, siempre podés ir a bonos del Tesoro de Argentina o lo que son los soberanos de Argentina, que están exentos, pero bueno, más allá del riesgo, que es verdad lo que decía Fernando, es una alternativa también por la recuperación y que han tenido un buen performance todos estos últimos 2 años. Bien, ¿qué estás viendo en materia de bonos? Recién conversamos acerca de las particularidades de los bonos de la deuda argentina, que tienen ya una estructura por la cual están devolviendo una porción importante de su capital cada 6 meses, pero al mismo tiempo tienen un cupón bajísimo. ¿Qué estás viendo en materia de bonos hoy? Y sobre todo, ¿qué ve el inversor del exterior? Digo, ¿hay interés por los bonos en dólares en la Argentina? Bueno, lo que nos pasó este último año, el año pasado, fue una cuestión, una conducta, un cambio del inversor internacional muy drástico. Al principio, cuando empezamos a ver la recuperación, veíamos que los fondos internacionales
buscaban esa recuperación para justamente desprenderse de los créditos, sacarse los créditos de la cartera y tener esa racha de la subida para justamente sacar un poco de capital. Ahora, lo que vimos, también apalancado por la cuenta Cera, fue que los inversores locales fueron los que mantenían las compras, mantenían la subida. Ahora que se están viendo los signos de recuperación, un poco lo que hablamos al principio, ahora que están viendo los signos de recuperación es cuando vemos que hay inversores internacionales preguntando puntualmente por cada crédito, inclusive para provinciales, o sea, están yendo inclusive más selectivamente a diferentes provincias con diferentes cajas, con diferentes resultados financieros que les ven algún tipo de interés. Con lo cual, dentro de lo que es el panorama internacional, al principio era duda, después fue, bueno, hoy tan sí, y ahora sí es pura certeza de entender, bueno, este cambio, veamos si este año termina siendo radical, termina siendo permanente o no. ¿Qué es? ¿Cómo ves al tipo de cambio financiero, ¿no? El tipo de cambio libre, el blue también, con un gobierno teniendo que intervenir, ¿no? Pareciera ser que no quiere que pase los 1.200. En lo que es el tipo de cambio, la gran duda que tenían los inversores era sobre si salíamos de la brecha o no. Eso es lo que estuvo recurrente en todos los inversores y lo veíamos constantemente en las preguntas, sobre todo de empresas, a ver si se financiaba o no, si se cubrían, ¿se acuerdan? Hace 2 años lo que hubo la gran cobertura con instrumentos dólar link. Ahora toda esa duda, nosotros al menos lo que vemos es que se despejó mucho, gran parte pasó por lo que era el crawling peg, ¿no? Que ahora se confirmó inclusive esta baja al 1%. Está por ahí la duda, no es si el tipo de cambio está alto o está bajo, es si va a acompañar o no lo que es la apreciación de los bienes, ¿no? Con la inflación. Entonces, ya inclusive vemos empresas que están diciendo, bueno, yo la verdad que veo el tipo de cambio competitivo, lo veo más o menos estable, lo veo que va a haber un flujo grande, tanto ahora lo que vimos desde el campo con las liquidaciones, como posibles fondos que vengan del FMI, e inclusive empiezan a hacer un poco la estrategia del carry, ¿no? De pasarse a pesos y aprovechar estas tasas en pesos altas para maximizar las ganancias o al menos ver la forma más competitiva de manejar sus excedentes de caja. Con lo cual, el tipo de cambio antes era la variable principal, ahora es una variable más, obviamente, pero no tiene tantas expectativas como tenía antes de salir rápidamente del cepo. Ahora nos dieron más o menos una fecha prevista. Nosotros internamente pensamos que va a ser antes, posiblemente antes de fin de año, pero lo que está viendo ahora es que el inversor, inclusive tanto institucional, las empresas, como inclusive el ahorrista, ya está viendo estos nuevos instrumentos en peso, los bonos duales, o sea, ya empieza a volver a confiar en la moneda local para sus inversiones, tanto en el mediano como en estrategias de largo plazo. ¿La salida del cepo la ves antes de fin de año o antes de las elecciones? Internamente la estamos viendo para lo que es casi mitad de año, es una escenario base el cual manejamos. Lo que vimos que dio la proyección el gobierno fue, bueno, una fecha establecida, claramente dijo una fecha, pero no quiere decir que esa fecha puntualmente salga, ¿no? Teniendo en cuenta lo que él dijo, que si yo pongo una fecha, todos esperan hasta esa fecha. Lo más probable es que se alinee con las elecciones, así que al menos a mitad de año tendríamos algún tipo de decisión sobre si mantenemos los controles cambiarios o no. Siempre hay que definir puntualmente que cuando hablamos del control cambiario, hablamos de la restricción de los inversores de ir a un banco comercial y comprarse dólares, ¿no? Porque las restricciones en el mercado de capitales del cepo, el parking y demás, lentamente se han ido levantando. Hemos visto que el parking ha pasado menos días. Y algunas van a quedar también, ¿no? Digo, nadie espera un escenario, o sea, como el del comienzo del gobierno de Macri, donde se trataba de levantar todos los controles. Claro, bueno, eso fue un poco la duda y lo que se esperaba al principio de todo, de salir directamente y esto de la economía bimonetaria. Ahora se entendió que se necesitaba esta recuperación, esta vuelta, esta V famosa que estábamos viendo, para que esto pueda crecer orgánicamente. Y de vuelta, estos pasos que están dando de las cuentas en dólares para pagarle al comercio interno, liberar importaciones, bajar las cuestiones automáticas de importación, son medidas que lentamente van unificando. Muy bien, David, muchísimas gracias por este contacto y este análisis.